Gretchen se preocupa, capítulo 3, en el que Gretchen vive un sábado frustrante y puede añadir un par de asombrosos detalles a su asombroso descubrimiento del viernes. Todos los sábados por la tarde, Hansen y Gretchen salían juntos del colegio para ir a casa de su padre. Para Gretchen, el sábado era el día de papá. A veces se quedaba hasta el domingo por la tarde en casa de Hansen y de papá. A veces venía también Maddie, pero solamente cuando se había peleado con Pepi. Ella y Pepi eran carne y uña y cuando no estaban enfadados eran inseparables. Pero como papá se negaba a cuidar del horrible niño de María Luis durante el fin de semana, Pepi tenía que renunciar a menudo a su Maddie. Aquel sábado Gretchen había soportado 4 espantosas horas de clase que habían resultado algo más soportables porque Gabriel y ella habían estado practicando la lectura de labios. Gabriel había descubierto en un mercadillo, debajo de muchas baratijas llenas de polvo, un libro de trabajo para profesores de escuelas especiales para sordos. Y ahora Gretchen y Gabriel practicaban esta especialidad durante las horas de clase y lo cierto es que habían progresado mucho. Ahora ya podían enviarse la una a la otra mensajes sencillos sin voz, aunque por desgracia todavía no estaban preparadas para un intercambio mudo de conocimientos. Después de sonar el timbre de las 12, Gretchen quiso ir enseguida a la clase de Hansen a recogerlo, pero Florian Kalb se le cruzó en el camino. «Oye, baby, ¿qué te parece si vamos al cine esta tarde?», le preguntó. Gretchen rechazó la invitación. «Hoy es el día de papá, ya lo sabes». Florian estaba dispuesto a trasladar la invitación para ir al cine al domingo por la tarde. Puso su brazo sobre los hombros de Gretchen y acercándola hacia él, le murmuró con dulzura: «Para ti, cariño, estoy siempre libre». Gretchen no quería comprometerse, así que le dijo: «Todavía no tengo ni idea de lo que pasará mañana. Quizá tenga ganas de ir al cine, o quizá no». Condescendientemente, le dio permiso a Florian para que la llamara al día siguiente. «Pero no antes de las 9:30, por favor». «¿A casa de tu padre o a casa de tu madre?». Gretchen le explicó que todavía no lo sabía, y Florian dijo que lo intentaría en los 2 números. «Entonces hasta mañana, mi preciosa estrellita», dijo Florian. Soltó a Gretchen y salió de la clase. Gretchen se enfadó mucho. Florian había dicho la estúpida frasecita en voz deliberadamente alta, de tal manera que todos los que aún quedaban en la clase lo habían oído. «Idiota», dijo Gretchen, tan alto que igualmente pudieran oírlo todos los que quedaban en la clase. Metió sus cosas en la maleta de lona y salió del aula. En el pasillo, cuando se dirigía rápidamente a buscar a Hansen, se le cruzó en el camino la profesora de música. «Dios, Dios», pensó Gretchen, e intentó pasar esquivando a la vieja profesora, pero fue inútil. «Sagmeyer, por fin», gritó la profesora de música y de pura alegría agarró a Gretchen por la manga. «¿No te han informado de que quería hablar contigo? Lo he dicho por lo menos 3 veces». Gretchen sacudió la cabeza y se hizo la sorprendida. Lo cierto es que Otti Horneck le había comunicado ya 3 veces que la Cánticos, así solía llamar él a la vieja señora, le rogaba que fuera a la sala de charlas para tener una conversación. Pero Gretchen conocía perfectamente los deseos de la profesora de música, y como no quería saber nada de sus deseos, había ignorado hasta ahora sus ruegos. Hacía mucho tiempo que la profesora de música intentaba que Gretchen formara parte del coro de la iglesia. Le encantaba la voz clara y limpia de Gretchen. A Gretchen le gustaba mucho cantar, pero no se veía formando parte del coro de la iglesia. Por eso le dijo a la profesora de música:
Por favor, señorita, ya les he preguntado a mis padres, pero no me dan permiso para participar en el coro de la iglesia porque nosotros nos vamos todos los fines de semana al campo y entonces yo debería quedarme aquí sola, pues tendría que cantar el domingo por la mañana y todavía soy muy joven, dicen, para quedarme, no para cantar. Gretchen soltó todo esto muy deprisa y mientras lo hacía se puso un poco roja. Pero seguía considerando esta mentira mejor que decirle simplemente a la anciana señora que el coro de la iglesia era lo último para ella. La vieja profesora de música se marchó muy triste y Gretchen continuó rápidamente su camino. Cuando llegó a la clase de Hansen, la puerta estaba abierta y en la clase solo estaban Hansen y Michi Freudenhaller. Gretchen se apoyó junto a la puerta contra la pared y esperó. Oyó decir a su hermano: «Hoy no puedo, de verdad. Gretchen va a venir y papá quiere ir a una exposición de alfombras». Luego Michi Freudenhaller dijo: «Pero tiene que ser hoy. No tenemos información sobre sus fines de semana. Yo no puedo hacerlo solo». Gretchen se acercó un poco más a la puerta abierta. «Estarás ahí», dijo Freudenhaller. «Esperaré en la parada del 10A». Fue imposible de oír la respuesta de Hansen porque el conserje del colegio llegaba por el pasillo. Silbaba fuertemente la marcha sobre el río Kwai y arrastraba tras de sí un ruidoso carro de 2 ruedas sobre el que transportaba un enorme cubo de basura. Se dirigió hacia la clase de Hansen, dejó el carro y entró en la clase para recoger la papelera. «Sackmeyer, tu hermana te espera ahí afuera», le oyó decir Gretchen. Inmediatamente después, Hansen apareció contoneándose por la puerta de la clase y le preguntó: «¿Hace mucho tiempo que esperas?» «No, acabo de llegar ahora mismo», dijo Gretchen. Hansen pareció aliviado. Durante todo el camino hacia casa, Gretchen quiso preguntarle a su hermano qué es lo que planeaba con Freudenhaller esa tarde y por qué cogía continuamente el autobús 10A. Pero no logró hacerlo. Le parecía demasiado entrometido, demasiado indiscreto. A lo mejor tenía de verdad una novia. Pero enseguida rechazó esa idea porque, en primer lugar, Freudenhaller no hubiera hablado de informaciones de fin de semana, cualquiera que estas fueran, y en segundo lugar, bastaba una mirada objetiva sobre Hansen para convencerse de que no podía tener ninguna novia. Los chicos de 13 años con algún atractivo para las chicas tenían un aspecto muy distinto. Mientras pensaba esto, observando a Hansen, a Gretchen le sobrecogió un sentimiento de tristeza. Hansen siempre había sido gordo, pero por lo menos antes tenía la carne prieta y bien repartida por todo el esqueleto. Ahora, Hansen estaba fofo, con papada y una tripa gelatinosa. Incluso sus orejas estaban gordas. Y cuando precisaba caminar algo más de lo habitual, le comenzaba a doler el costado y le faltaba la respiración. Y si aún tenía que caminar un poco más, la parte interior de sus muslos se irritaba. Las piernas de Hansen habían engordado tanto en el último año que no podía dar un solo paso sin que le rozaran los muslos. Y apenas era posible ver algo de los bonitos ojos azules de Hansen con sus largas pestañas negras. Entre una gruesa frente y unas mejillas hinchadas como globos, tenían poca oportunidad de ser apreciados. Con alguien como Hansen, consideraba Gretchen, había que ser muy, muy cariñoso. Caminaban Hansen y Gretchen bastante taciturnos. Gretchen tenía frío. Hansen visiblemente no. Llevaba el abrigo abierto y la bufanda en el bolsillo. Incluso sudaba. «No corras tanto», le pidió Hansen a Gretchen. «Perdón», dijo Gretchen e intentó caminar muy despacio. «Es que tengo 4 ampollas», dijo Hansen. Gretchen hizo ver que le creía. Se daba cuenta de que alguien como Hansen no iba a admitir que una velocidad de 4 kilómetros por hora resultaba demasiado para él. Lo que Gretchen no entendía era por qué Hansen siempre encontraba las excusas más tontas.
Se preguntó qué haría él si a ella se le ocurría comprobar las ampollas en casa. No podría decir que se habían curado totalmente en 2 minutos. Delante de la casa de los Sackmeyer, en el cruce, ante el escaparate de la perfumería, encontraron a Sibyl. Sibyl contemplaba fascinada los botes rosa y los frasquitos y los tubos que había tras el cristal. Cuando Gretchen dijo, «Hola, tía», y le puso una mano sobre el hombro, Sibyl se sobrecogió asustada. «Muy buenas», dijo Gretchen sonriendo. «Creí que estabas con una terrible gripe, entre toses y estertores». Sibyl hizo una mueca. «Solo oficialmente, vieja», dijo. «No conseguí empollar lo suficiente para el examen de física. Hubiera sacado un suspenso descarado. Y entonces dijo mamá que estar un solo día enferma era sospechoso, que debería quedarme también el sábado y el domingo». Gretchen asintió. «Pero el lunes estaré de vuelta», dijo Sibyl. Sibyl suspiró. «Aunque no me costaría acostumbrarme a faltar al colegio, tía». Luego preguntó si en el colegio había ocurrido algo que mereciera la pena saberse. Gretchen le dijo decididamente que no. «Es una estúpida», murmuró Hansen después de despedirse de Sibyl. «No va al colegio porque hay examen». «¿Y qué?», Gretchen se rió. «No es ninguna novedad. Y encima su madre la apoya». La voz de Hansen estaba llena de desprecio. «¿Estás loco?», Gretchen apenas podía ocultar su asombro. «Tú también te has quedado un par de veces en casa cuando la situación no estaba muy clara». «¡Jamás!», dijo Hansen. «Pero Hansen», Gretchen se rió y quiso mencionarle algunas de esas falsas enfermedades. Pero Hansen sacudía tan enfadado la cabeza y gritaba tan furioso, «¿Yo? ¡Jamás! ¡Eso es mentira!», que Gretchen prefirió callarse. El padre de Gretchen esperaba en la puerta de la casa. Probablemente había oído desde la cocina los jadeos de Hansen mientras subía las escaleras. El padre llevaba un delantal rojo en la cintura y las mangas de la camisa remangadas. «La comida está lista». Luego abrazó a Gretchen y la estrechó con tal fuerza contra su corazón paterno que Gretchen casi se asfixió. Tenía la nariz y la boca profundamente incrustadas en el pecho de su padre, que olía a carne guisada. «Tengo hambre», dijo Hansen. Papá soltó a Gretchen de entre sus brazos y se dirigió a la cocina. «Soy el mejor descongelador del mundo», gritó. «Hay sopa de espárragos y carne guisada con tallarines y pasteles de sémola». «Santo patrón de las calorías, dame fuerzas», pensó Gretchen. Desde que ella y mamá habían adelgazado y se habían marchado de casa, casi no podía con los antiguos y típicos menús de los Sackmeyer. Pero Gretchen no quería decepcionar al mejor descongelador del mundo. Valerosamente se puso a comer. El padre comía con deleite. Su bigote estilo emperador Francisco José vibraba al ritmo de su masticación, ñam, 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 decorado con partículas de espárragos y de cebolla del guisado. Y cuando papá puso un pastel en el plato y lo roció con azúcar y canela, soltó pequeñas y excitadas exclamaciones como las que normalmente se oyen en las personas que están contemplando una romántica puesta de sol. Pero entonces, la mirada de papá cayó sobre la fuente de pasteles, interrumpió sus gritos de placer y le dijo a Hansen, «Todo tiene un límite, hijo mío. Comer está bien, pero no se debería comer tanto como tú». «Es el segundo que como», gruñó Hansen, engullendo. «Es el cuarto», dijo papá. «No, es el segundo. Palabra de honor», gritó Hansen y se tragó un enorme bocado. «Había 6 dulces», gritó papá. «Yo he comido uno, Gretchen ha comido otro, y como ya no queda ninguno más, tú has tenido que comer 4. «No, solo 2», dijo Hansen tosudo. A papá se le puso la cara roja de rabia. Era propenso a cambiar con rapidez de estado de ánimo. «¿Pretendes tomarme por tonto?», bramó. «Sé perfectamente que eran 6 dulces. Yo los he cocinado». Como prueba señaló las marcas que habían dejado los dulces sobre la fuente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dijo papá contando las marcas de los dulces. «Pero este solo es el segundo», se empeñó Hansen.
Entonces papá tiró el cuchillo y el tenedor sobre la mesa. ¡Me sacas de quicio!, gritó. Hanshin se levantó, agarró su plato y salió de la habitación. Han sido solo 2, de verdad, se quejó mientras se iba. Papá lo siguió con la mirada y suspiró. Ay. Después cogió de nuevo el cuchillo y el tenedor y volvió a su pastel. Masticando dijo: lo hace muchas veces últimamente. Come y no lo admite. El lunes después del trabajo compré un salchichón y el martes por la tarde quise hacerme un bocadillo y ya no había salchichón. Y él dijo que no había visto ningún salchichón, que no había salchichón. Lo dijo de una manera tan convencida, que llegué a dudar de mí mismo. Pensé que quizá me había dejado el salchichón en el supermercado. Incluso miré otra vez en el coche. Papá dejó el tenedor y el cuchillo, agarró con ambas manos las puntas de su bigote y las retorció. Y luego el jueves me llamó la señora Meyer a la oficina y dijo que se despedía, porque estaba dispuesta a limpiar una porquería normal, pero que no pensaba ni limpiar ninguna cuadra. Debajo de la cama de Hanshin, dijo, había 2 puntas de salchichón y un montón de pellejos de salchichas y otro montón de bordes de pan y 8 latas vacías de Coca-Cola. Papá se recostó en la silla y miró a Gretchen como si esperara de ella por lo menos una respuesta que explicara aquello, sino una propuesta de solución. ¿De verdad se ha despedido la Meyer?, preguntó Gretchen. No, solo quería desahogarse. Papá marcó este aspecto del asunto con un vago gesto de la mano. Y eso a mí me importa un comino. Hay muchas Meyer. Lo que a mí me importa es el maldito Hanshin, porque ya no me parece normal esto. Es un vicio, dijo Gretchen. Para él la comida debe ser como una droga. Papá asintió. Exacto, con síndrome de abstinencia cuando se le niega. Papá se inclinó hacia Gretchen casi susurrando. A veces llega a casa y se come un tarro entero de mermelada, con la cuchara, sin nada más. Entonces yo puse los tarros de mermelada en la despensa y cerré con llave. Es completamente estúpido, pero no se me ocurrió otra cosa. No es estúpido, dijo Gretchen. Yo también lo hubiera hecho. Papá se acercó aún más a Gretchen. Rompió la puerta de la despensa con una barra de hierro. ¿De verdad?, preguntó Gretchen asombrada. De verdad, aseguró papá. ¡Qué barbaridad!, exclamó Gretchen. Ay, papá suspiró. Pero casi inmediatamente se esforzó por poner de nuevo una cara risueña y gritó tan fuerte que Hanshin lo tuvo que oír desde su habitación. ¡Vamos a recoger la mesa y a ponernos en marcha hacia la cultura! Gretchen quitó la mesa y metió la vajilla sucia en el lavaplatos. Papá se calzó los zapatos, se bajó las mangas de la camisa, se quitó el delantal y se puso una americana. Se anudó una corbata y gritó golpeando la puerta de la habitación de Hanshin. «Venga, muchacho, nos vamos». Como Hanshin no aparecía, ni tampoco daba una respuesta, papá quiso entrar en la habitación, pero la puerta estaba cerrada con pestillo. ¡Pam! ¡Pam! Papá golpeó de nuevo y gritó que hiciera el favor de salir. Por un momento nada se movió en la habitación. Luego se oyó la voz lastimera de Hanshin. «No voy con ustedes, me siento mal». «No seas tonto, no te hagas el ofendido, vamos», gritó papá. «Déjame en paz, no quiero ver a nadie». «Muy bien, vale, no quiere ver a nadie», murmuró papá. A Gretchen le dijo. «Pues nos vamos los 2 solos». Gretchen no tenía nada en contra. Después de la partida de Gretchen, de mamá y de Maddie, papá se había comprado un coche nuevo, un gran Rover negro. «Esto sí que tiene gracia», dijo Gretchen cuando se sentó junto a papá en el Rover y se abrochó el cinturón de seguridad. «Cuando éramos 5 teníamos que ir como sardinas en lata en el diminuto Mini, y ahora que estás solo con Hanshin tienes un trasto enorme». «Tu madre se empeñó en el Mini», dijo papá. «Quería un coche que gastara poco. Tu madre declaró que quería el Mini y que no lo dejaría hasta que solo sirviera para chatarra». «No digas siempre tu madre»,
Suena estúpido, dijo Gretchen. Ya no puedo decir mi mujer, ¿no? Papá tocaba la bocina a un coche que, en su opinión, había girado mal. Puedes decir Elizabeth, propuso Gretchen. Y aparte de todo, todavía es tu mujer. Aún no están divorciados. No, todavía no. Papá sacó una cajetilla de cigarros del bolsillo de su chaqueta y se la tiró a Gretchen sobre el regazo. Gretchen cogió un cigarrillo, se lo puso en la boca y cogió el mechero. Luego encendió el cigarrillo y se lo pasó a papá. ¿Y entonces, te importaría decirme por qué no le dejaste el mini a mamá?, preguntó Gretchen. Porque yo no soy Caritas, dijo papá. Ya es suficiente con que la mantenga hasta que termine sus estudios. Encima no voy a pagarle la gasolina y los seguros y las cuentas del mecánico. La señora no puede destiparme como a un pavo de Navidad. Deja de hablar así de mamá, dijo Gretchen. Disculpa, dijo papá. En silencio continuaron hacia el Museo de Artes Aplicadas, hacia la exposición de tapices chinos. Solo cuando buscaban sitio para aparcar, papá comenzó a hablar de nuevo. Primero sobre multas de aparcamiento y sobre policías. Luego preguntó, ¿crees que quizá Hansen se encuentra de verdad mal? ¿Cuándo se come tanto? Y un cuerno, lo interrumpió Gretchen. A las 3 tenía que verse con Freudenhaller. Se lo oí por casualidad. Bueno, ese es el colmo, gritó papá. Se va a enterar, eso te lo aseguro yo. Y además ese Freudenhaller es el chico más repugnante que jamás ha venido a mi casa. Una auténtica basura. Ahí hay un hueco, papá. Gretchen señaló un espacio suficiente entre dos automóviles. Pero papá no hizo caso de la advertencia. Aceleró y pasó de largo en dirección a la casa. Gretchen lamentó haberle informado de la cita de Hansen a las 3 de la tarde. No había contado con una reacción tan violenta por parte de papá. Gretchen consideraba que estaba exagerando mucho. Mientras conducía, iba hablando solo. Muy bien, así que se encontraba mal. Y se cita con ese Freudenhaller. Para una vez a la semana que casi volvemos a ser una familia, tiene que irse con ese imbécil. Pero si lo ve todos los días en el colegio y no puede admitirlo, tiene que mentir. Comer y mentir, mentir y comer. Y repetía esto una y otra vez furioso, conduciendo hacia casa. Gretchen iba a su lado silenciosa y enfadada consigo misma por su metedura de pata. Espero que Hansen haya salido ya cuando lleguemos, pensó. Por la noche, cuando Hansen vuelva a casa, se le habrá pasado el enfado a papá, pero como lo ve ahora, organizará un escándalo enorme. Hansen ya no estaba en casa. La puerta de su habitación se encontraba abierta, así que ni siquiera había dormido su siesta de costumbre. La horita de sueño después de comer era algo sagrado para Hansen. Únicamente los sábados, en honor a la visita de Gretchen, había dejado su siesta durante el último año. ¿Y bien, ahora qué?, preguntó Gretchen. Ahora esperaré hasta que vuelva a casa y entonces me tendrá que aclarar cómo es que primero se encontraba mal y después se va con ese Freudenhaller. ¿Y de qué va a servir eso?, preguntó Gretchen. Al parecer, papá tampoco lo sabía muy bien, ya que sin darle una respuesta se dirigió a la habitación que él solía llamar cuarto de los señores. Gretchen estuvo un rato sentada en el cuarto de estar y se sentía triste. Pobre Hansen y pobre papá sin saber qué hacer, pensó. Pero un sábado como este es demasiado. Para esto hubiera preferido ir al cine con Florian. Gretchen se puso de pie y se dirigió al cuarto de Hansen, que antes también había sido su propia habitación. Se sentó en su antigua cama y esperó a que en ella surgieran sentimientos de nostalgia. Esperó en vano. Lo único que sintió fue que el cuarto olía raro. Así que se levantó y abrió la ventana. Entró aire frío que hizo revolotear algunos papeles del escritorio de Hansen. Los papeles planearon por la habitación. Gretchen cerró la ventana y recogió los papeles. En algunos había problemas de matemáticas, otros no estaban escritos.
pero sobre la mayor parte de los papeles que recogió había algo muy extraño. Estaban escritos con la mano izquierda por alguien que no era zurdo. En uno de ellos se leía en letras irregulares y torcidas: sabemos exactamente dónde estaba usted el lunes a las 18 horas. La Cruz Negra de la Venganza. En otro ponía: ríndase, les hemos descubierto. La Cruz Negra de la Venganza. Y de nuevo en otro ponía: si continúa usted así, su mujer lo sabrá todo. La Cruz Negra de la Venganza. Gretchen encontró más de una docena de estos mensajes. Se sentó con los papeles en su cama y los leyó una y otra vez. El corazón le latía con fuerza. Pum, pum, pum. Finalmente se puso de pie y dejó los papeles sobre el escritorio de Hanshin. Sobre ellos colocó el pisapapeles de cristal de Hanshin. Luego se fue al vestíbulo, telefoneó a Florian Kalb y le dijo que había cambiado de planes y que ahora sí tenía tiempo para ir al cine. Florian estaba encantado. Le preguntó si le parecía bien Casablanca. Gretchen ya había visto Casablanca 5 veces. Pero de todas maneras, ir al cine con Florian suponía no ver mucho de la película entre hacer manitas, retirar manitas y dar besos y rechazar besos. Así pues, Gretchen estaba de acuerdo con Casablanca. 2 horas de Humphrey Bogart y Florian, ternura y Play It Again Sam eran, en opinión de Gretchen, vitales para ella en aquel momento.